Estamos el día de hoy a punto de conversar con Jorge Durand, que es un distinguido investigador, antropólogo, especialista, entre otros temas, en el asunto migratorio y bueno, pues parte del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad de Guadalajara. Y hemos buscado a Jorge Durand, con quien hemos conversado en muchas ocasiones, cosa que siempre le agradezco, cuando ocurren cosas como las de ayer, que no son de todos los días, pero en este caso hablando del muro, hablando del mensaje de Donald Trump, hablando de lo que se califica como crisis migratoria, todo lo que va de por medio en este momento y lo que se está jugando precisamente en estas horas y días. Jorge Durand, un abrazo, feliz 2019, ¿cómo estás? Saludos. Gracias, Carmen, igualmente. Feliz año. Igualmente. Esperemos que mejore. Pues esperemos que mejore, pero por lo pronto hay materia prima de análisis con motivo de lo que ayer vimos en la televisión estadounidense, este mensaje en el Salón Oval de Donald Trump, la respuesta de los legisladores, el anuncio de que el día de hoy se reunirán. ¿Qué ves en todo esto? ¿Cómo encuentran las cosas? Bueno, Carmen, yo creo que el discurso de Donald Trump es un buen ejemplo de cómo él maneja la política de Estados Unidos y también a nivel internacional. Él la maneja como un empresario, ¿no? En donde pone sus condiciones y en este caso la negociación del presupuesto parte de un principio fundamental para él que necesita el dinero, como 5.600 millones de dólares, para el muro, que es parte fundamental de su campaña política, y de no lograrlo sería un punto realmente complicado para la reelección. Como no logró que México pagara el muro, sino que dice que lo va a pagar indirectamente, pues se lo está cobrando a los norteamericanos, que vía sus impuestos tendrían que financiar este muro. Y ese ha sido el argumento principal de los demócratas, ¿no? Que él había prometido un muro, pero que no lo iba a pagar el pueblo norteamericano, sino que lo iba a pagar México. Entonces, México vuelve a estar, digamos, en la mesa de discusión, pero ahora no en boca de Trump, sino en boca de los demócratas. Sin embargo, creo que también es importante decirlo, de que Trump ya no habló directamente de México, sino de la frontera sur. Sí, buen punto. Eh, y eso es importante porque el flujo migratorio hoy en día, mayoritario podríamos decir, es el flujo centroamericano, especialmente hondureño, y eso es un cambio importante, digamos, en la percepción de lo que es el fenómeno migratorio. Ahora, también un tema, Jorge Durand. Se había dicho y especulado de que el mensaje de Donald Trump en el Salón Oval, llevaría la palabra emergencia, es decir, que tomara la decisión de decretar una emergencia nacional, a partir de lo cual obligaría al Congreso a entregar el presupuesto que no le quiere dar para financiar el muro. Ya vistas las cosas, se ve que sus asesores y el propio Trump analizaron las consecuencias que traería, en términos incluso legales, declarar una emergencia nacional. Bueno, sí, evidentemente yo creo que esa es la manera en la cual él procede, ¿no? Del cambio climático se sale del pacto, de los acuerdos comerciales, él se retira de Naciones Unidas, de la UNESCO, dice que se sale, pero a nivel de la política interna de Estados Unidos no puedes hacer exactamente lo que te da la gana, ¿no? Y en ese sentido era declarar un nivel de crisis de la seguridad nacional porque llegan 10.000, 15.000 o 20.000 el número que quieras, de migrantes, la mayoría menores de edad o familias con niños. Ese no justifica realmente
declarar una crisis de este nivel. Entonces, es una crisis, más bien, no es una crisis migratoria, no es que hayan cambiado los números que teníamos desde hace 3 o 4 años, que eran como cerca de 30,000, 40,000 menores por año. Fundamentalmente, la mayoría, digamos, son centroamericanos. Esos números no han cambiado. Entonces, no estamos ante una crisis migratoria. Yo diría que estamos en una crisis de la política migratoria, es decir, no saben cómo manejar el asunto. Porque lo que han hecho en Estados Unidos es cerrar las puertas a las vías legales de acceso a los Estados Unidos y cerrar la puerta a la vía de acceso indocumentada, que era tradicional, pero que funcionaba muy bien para la economía y permitía como una, digamos, circularidad. La gente iba a trabajar 1 año, 2 años o 3 y se regresaba. Esa puerta, que fue funcional por más de un siglo para los Estados Unidos y para los empresarios norteamericanos, agrícolas, hoteleros, restauranteros y de la industria de la construcción, se cierra precisamente por la política migratoria. Entonces no hay prácticamente ninguna vía salvo el refugio. Y estamos en esta situación de crisis. Es una crisis de la política de refugio. Como todas las puertas de acceso a la migración económica, a la migración laboral están cerradas por la política migratoria de Estados Unidos, la única vía de acceso en que legalmente tienen derecho a solicitar audiencia para ver si pueden recibir refugio es esa. Entonces, realmente el muro no soluciona esto, porque la gente si no cruza por donde está el muro, cruzará por otro lado, ¿no? Y no se puede custodiar un muro de 3,000 kilómetros de largo. Siempre habrá un hueco por el cual podrás pasar y que te agarre la migra y digas, no, yo vengo a solicitar refugio, y entonces entras en un proceso que generalmente te dejan libre a los 20 días, que eso es lo que dice la ley. A veces se demoran más, y la gente se pone a trabajar. ¿Qué es lo que quiere la gente? Ponerse a trabajar. 1 año, 2 años, lo que le permitan. Y ya si después lo deportan, pues bueno, tendrán que deportarlo. Pero el problema es de que el sistema de control migratorio por el muro ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque la mayoría de este flujo es centroamericano. Y incluso, por ejemplo, si tú tienes el muro en Tijuana, que lo hemos visto en muchas escenas de televisión, te puedes saltar el muro y ya una vez que cruzas el muro estás en territorio norteamericano. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? De que si eres centroamericano, pues te tienes que quedar allá, no te pueden regresar a México, salvo este acuerdo que tendríamos que discutirlo, ¿no? De esta nueva disposición del gobierno de Estados Unidos en que México tendría que recibir a estos solicitantes de refugio y esperar a que se solucione su caso. Pero Pero bueno, aquí, este es otro tema, ¿no? bueno, no, es que, como digo yo, junto con pegado, ciertamente hay que discutirlo y analizarlo porque una decisión unilateral, tal como lo reconoció el gobierno mexicano, bueno, esa decisión unilateral, en los términos que estás ahora recordando, ha sido aceptada en términos prácticos por el gobierno de México, lo cual hace pues muy polémico el asunto porque se muestra más flexible en este tema, en donde el gobierno anterior fue pues reacio a aceptar que México fuera esta especie de tercer país seguro. Sí, exactamente. El gobierno... Hay un cambio sustantivo y probablemente este cambio sustantivo haga que Donald Trump sea, digámoslo así, más benévolo en sus alusiones a México en el discurso de la casa del Salón Oval. Bueno, ciertamente esto implica una negociación y una disposición que de parte de México que nunca se había dado, ¿no? Y que generalmente a nivel internacional no se da, ¿no? Ya que estás en el otro país,
pues te devuelven a tu país de origen, no al país por donde estabas transitando. Entonces, la verdad, vamos a ver cómo opera, ¿no? Porque fueron muy, como digamos, rápidos al señalar de que México había aceptado esta cláusula que es unilateral, ¿eh? Y sería un poco similar a lo del muro, ¿no? Porque el muro, que lo pagara México, ¿qué cosa era? Era una decisión unilateral de Trump, que decía que el muro, como el problema es mexicano, lo tenía que pagar México. Ahora sigue diciendo de que México lo va a pagar de manera indirecta. Entonces, hubo una reacción muy clara del gobierno mexicano de no al muro, no, y no lo puede pagar, pero si Estados Unidos quiere construir el muro, tendrá todo el derecho de poder hacerlo. En este caso, ya hay hay cierta flexibilidad de parte del gobierno, que siempre la ha habido. Es lo que hemos dicho durante muchos años, que México hace el trabajo sucio con respecto a detener a la migración fundamentalmente centroamericana. Estábamos deportando 150,000 centroamericanos al año, ¿no? Y eso no era porque se querían quedar en México, porque si algo ha puesto en evidencia la última caravana es que los migrantes centroamericanos no se quieren quedar en México. Y la razón es muy simple. El salario mínimo mexicano es semejante al salario mínimo de Honduras, ¿eh? Y de Guatemala. Y incluso en el caso de El Salvador es mejor allá, porque es un país que está dolarizado. Entonces, estos migrantes no les interesa quedarse en México. Ciertamente hay más oportunidades en México que en Centroamérica, y hay una mejor infraestructura de país, y también hay una serie de política social que ayuda a los que están regularizados. Esa sería la diferencia. Es decir, que los migrantes accedan a una visa humanitaria, regularicen su situación, y en ese sentido las familias de los migrantes tendrían, por ejemplo, derecho a la educación, a la salud, incluso a Prospera, y a todo este tipo de, esta batería, digamos, de apoyos de la política social mexicana. Esa es la gran diferencia que hay entre Centroamérica y México. La diferencia con Estados Unidos es salarial. Por eso lo que quieren es ir a trabajar a los Estados Unidos y no quedarse en México. El ofrecimiento que hizo Peña Nieto de otorgar refugio y trabajo, pues no funcionó como política. Porque lo que les interesa es reunificarse en los Estados Unidos con su familia y tener un salario que realmente les sirva. En el caso de la caravana, pues la gran ventaja de la caravana es que no tienes que pagar coyote y no tienes que pagar a las mafias, lo cual resulta realmente pues muy caro, ¿no? Y muy problemático para este tipo de población que trata de acceder al trabajo en Estados Unidos. Yo creo que habrá que ver qué pasa con la nueva caravana que se está formando, que dicen que sale el día 15 de enero de San Pedro Sula, en Honduras, y ciertamente sería, digamos, un material muy bueno para Trump en estos momentos si no llega a una negociación con los demócratas para arreglar este asunto del presupuesto. Ahora, el tema del presupuesto, como se pudo apreciar ayer, es un tema que se tendrá que arreglar en horas, ¿no crees? Porque incluso se usa la expresión de en 45 minutos lo podemos arreglar. Bueno, es lo que dice Trump, pero la posición de los demócratas ayer fue clarísima, de que no le iban a dar el dinero para el muro. Lo que pasa es que para Trump es muy importante el muro porque es algo visible. Es algo que él puede ir a visitar, se puede tomar la fotografía frente al muro. Simbólico. Es muy simbólico y es una construcción. Es decir, él lo que quiere es algo físico, ¿no? Y poder retratarse de manera los siguientes meses, ¿no? Y ir siguiendo la construcción del muro y cumplir con su principal promesa electoral, que fue
y la solución que él le da al problema, no solo de la migración, sino de las drogas y de la seguridad nacional, es decir, de la lucha contra el terrorismo. Tú lo sabes, Carmen, no hay evidencia de ningún caso de un terrorista que haya pasado por el lado desde el lado mexicano con una bomba o con un coche bomba y sí del lado de Canadá. Hay 2 casos totalmente documentados de que pasaron terroristas con coches bombas o con bombas, ¿no?, desde el lado de Canadá, no desde el lado de México. ¿Es posible que pueda pasar por el lado mexicano? Sí, claro, por supuesto que es posible, pero no hay evidencia de eso. En cambio, Trump está metiendo todo en el mismo saco, digamos. No se puede luchar contra el terrorismo a partir del muro, aunque él lo pone en sobre la mesa de negociación, porque su argumento es el argumento de seguridad nacional. Y considera que los migrantes que están llegando son criminales. Y lo ha repetido. La última parte del discurso de Trump de ayer es clarísima, cómo vuelve sobre la temática de que estos migrantes son criminales y empieza a enumerar a fulano de tal lo mató un migrante indocumentado, al otro lo hizo cachitos, otro migrante indocumentado, que es su manera de reflexionar, ¿no? Es su manera de poner ejemplos, que es lo que hizo en Phoenix, ¿te acuerdas? Con ese desfile del horror ahí, tenían todos los parientes, ¿no?, con las fotografías de sus familiares que habían sido asesinados por algún migrante. Pero bueno, tenemos pues 12 millones de migrantes indocumentados en los Estados Unidos, y ciertamente hay casos criminales. Esos casos son evidentes, no es que se lo esté inventando. Lo que pasa es que a partir de un caso, ¿no?, tú no puedes llegar a esa argumentación de la seguridad nacional, ¿no? Totalmente. Son 2 dimensiones totalmente distintas. Totalmente de acuerdo. Pues entramos en una recta de definiciones importante que seguiremos analizando, si me lo permites, Jorge Durán, contigo. Y por lo pronto, pues gracias por estar aquí para hablar del mensaje de Donald Trump y de este conjunto de cosas. Así que te mandamos un fuerte abrazo, saludos y feliz 2019. Igualmente, Carmen, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazo, Jorge, gracias y muy buenos días.